Salí de la casa de mi hijo una mañana fría, ya cerca de Navidad. Nadie me despidió, tampoco me corrieron, pero nadie me dijo que me quedara. Toda mi vida trabajé duro, ahorrando cada centavo por mis hijos. Me saltaba comidas. Pensaba que con sacrificio bastaba para ganarme un lugar en su corazón. Pero un día, con una pregunta que sonó inocente, me di cuenta de que no me veían como su mamá, sino como una cuenta de ahorros. Así que me fui, y empecé a vivir de nuevo, de una forma que nadie esperaba. Esta es mi historia, ojalá me escuches. Me llamo Lydia Bennett, tengo 69 años y vivo sola en una casita de madera, a las afueras de Bozeman, Montana. No es lujosa, tiene solo un piso, la pintura ya está algo desgastada, y el porche cruje cuando camino. Pero es mía, y aquí hay paz. Especialmente desde que Bill, mi esposo, falleció. Ya van 5 años desde que se cayó en los escalones del porche. Fue un derrame cerebral. Dijeron que se fue antes de que llegaran los paramédicos. A veces todavía le hablo, sobre todo cuando riego los tomates que él mismo sembró. Tal vez es una locura, pero ayuda. Mis días son tranquilos. Me despierto como a las 5:30, cuando el cielo todavía está oscuro. Barro el porche de atrás, riego el jardín, los tomates, la albahaca, y un arbusto de lavanda que no más no quiere florecer. Después me preparo un cafecito y me siento en los escalones de enfrente a tomarlo mientras leo el periódico. Aún me llega el Bozeman Daily Chronicle, benditos sean. A esa hora todo está callado, solo se oyen los pajaritos y de vez en cuando una camioneta que pasa por la carretera. Mi gato Phil casi siempre se acurruca a mi lado, ronroneando como tetera vieja. Llegó a mí justo después del funeral de Bill. Lo encontré llorando bajo el cobertizo de la leña y, de alguna forma, nos hicimos compañía. Mucha gente me pregunta si no me siento sola. Yo les digo que no. Lo llamo soledad selectiva. Es diferente. Me gusta saber que nadie va a llegar a preguntar qué hay de cenar o a quejarse del calor. Me gusta la paz, pero, la neta, a veces sí extraño el ruido. Liam es mi único hijo. Ahorita vive en Spokane, como a 6 horas manejando derecho, 7 si te paras a tomar café. Está casado con Melissa y tienen 2 niños, Jamie y Ava. Son buenos chicos. A veces me mandan fotos o tarjetas de Navidad con brillantina que se queda pegada en la alfombra. Liam es gerente en un almacén. Tiene buen trabajo, con beneficios y todo. Estoy muy orgullosa de él. Le ha ido bien. Pero no viene a verme muy seguido. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que me dio un abrazo de verdad, no de esos de un brazo con un hola, ma, sino uno real, con cariño. Tal vez fue en el funeral de Bill o antes. Nunca le digo nada, que siempre está ocupado. Manda mensajes más seguido de lo que llama. Tal vez una vez al mes me escribe, ¿estás bien, ma? Y yo siempre le contesto, sí, mi amor, estoy bien. Y sí, la mayoría del tiempo lo estoy, pero hay algo vacío en leer, te quiero, desde una pantalla. Él no sabe lo bien que estoy económicamente, nunca se lo dije. Después de 30 años trabajando como contadora en una fábrica de plásticos, me jubilé con buena pensión, unos $3,000 al mes. Y además tengo ahorros, como $205,000 guardados. No es una millonada, pero es suficiente para alguien que compra con cupones y hace sopa que dura 3 días. Le dije a Liam que solo recibo 1,000 del seguro social. No me gusta mentir, pero le digo, verdad editada. Todo empezó cuando un día me preguntó, si te alcanza, ma. Y sin pensar, le dije, pues con lo justo, apenas sobrevivo. Me hizo un chiste sobre vender mi casa y mudarme con ellos algún día. Ahí me cayó el 20. Fue mi vecino Walter el que me lo advirtió, fumando su puro feo. Me dijo, ya te jubilaste, si tus hijos creen que tienes dinero, lo van a pedir, o peor, van a empezar a hacer sus planes con eso. Me reí, pensé que era cosa de viejos amargados, pero esa frase se me quedó clavada. Cada vez que Liam preguntaba, ¿si estás bien allá sola?, me regresaba esa idea. Yo confío en mi hijo, lo quiero mucho, pero el amor no siempre viene con claridad. He visto muchas veces cómo termina la cosa, mamás que firman préstamos por sus hijos, o dan todos sus ahorros para ayudar con el enganche de una casa, y luego acaban comiendo sopa de lata y partiendo las pastillas a la mitad para que les alcance. No es que los hijos sean malos, es que a veces, el cariño se confunde con dependencia. No eran malos, solo no se daban cuenta, pero yo no quiero que eso nos pase. No quiero que nuestro cariño se ponga a prueba por culpa del dinero. Soy demasiado orgullosa para decir que no, y él está demasiado apurado como para pedirlo con cuidado. Hay momentos tranquilos, cuando estoy sola,
que me pongo a pensar si no estaré exagerando, tal vez debería confiar más en él. Después de todo, si no puedo confiar en mi propio hijo, ¿entonces en quién? A veces me lo digo bajito mientras doblo ropa o revuelvo una olla de guiso, pero luego me acuerdo de Marlene, que le dio a su hijo $20,000 para un negocio, y ese negocio nunca existió. O de Ellen, que se fue a vivir con su hija y acabó siendo la niñera, la cocinera, la que hacía todo, sin pago ni descanso, hasta que casi se cae y se rompía la cadera, y tuvo que pedir que la trataran con tantita dignidad. Así que sí, he sido discreta, he planeado, tengo todo a mi nombre, las cuentas, la casa, todo, pago mis cosas a tiempo, no le debo a nadie, nunca pido prestado. Y, ¿sabes qué? Eso me da poder, no un poder de esos que hacen ruido, pero sí uno calladito, fuerte, uno que vale más que una llamada en mi cumpleaños o unas flores en el Día de las Madres. Todavía cocino como si alguien fuera a venir, viejas costumbres, supongo. Algunas noches hago estofado con galletas saladas, como le gustaba a Bill. Siempre sirvo 2 platos, más por costumbre que por esperanza. Cuando el estofado está hirviendo, la casa huele a laurel y a recuerdos. A veces le hablo, ¿te hubiera gustado esta tanda? Le digo, y Fig, mi gato, maulla como si también se acordara de él. Todavía guardo su suéter viejo, ya está mordido por las polillas y ya no huele a él, pero en las noches frías me lo pongo y siento que sigue aquí. A veces me siento junto a la ventana, con una taza de té de manzanilla en las manos, y me pongo a pensar en los años que pasaron, como río tras el deshielo. No teníamos mucho, pero reíamos, peleábamos, sí, pero también sabíamos perdonar. Ese tipo de amor, el de verdad, el que resiste el tiempo, no se construye en 2 días. Y aunque no esté escrito en ningún lado, ese amor me da más consuelo que cualquier cantidad de dinero. Algunas noches me quedo en el porche hasta que el aire se pone azul de frío, nomás viendo las estrellas. Porque yo todavía creo en la familia, en esos hilos invisibles que nos conectan. Aunque Liam no me llame, aunque no venga, quiero creer que hay una parte de él que recuerda las canciones que le cantaba, o cómo le curaba las rodillas raspadas. Pero también sé que a veces solo creer no basta. Y no tenía idea de que una sola pregunta que me haría, unas semanas después, iba a revolver todo lo que pensaba que sabía sobre el amor, el dinero y lo que significa ser mamá. Fue en una de esas tardes de julio, de esas que se sienten pesadas, como si el aire no se pudiera respirar, hasta las moscas andaban lentas. Estaba hincada junto al enrejado donde tengo las ejotes, quitando hierba del patio seco, cuando escuché ese sonido familiar, las llantas crujiendo sobre la grava. Por un momento pensé que era el cartero tomando atajo otra vez, pero luego lo vi. Una camioneta plateada venía entrando al camino, levantó una nube de polvo que brillaba con el sol, como oro flotando, hasta que el carro se detuvo por completo. De pronto se abrió la puerta de atrás y salieron 2 chiquillos corriendo, como frijoles saltando de una olla. Ellie, de 8 años, con su colita despeinada rebotando, y Max, de 6, ya todo embarrado de migas de galleta y emoción. «Abuela, abuela», gritaron los dos al mismo tiempo. Solté mis guantes en el escalón y me lavé las manos lo más rápido que pude. Me lavé las manos rápido bajo la llave del porche, y abrí los brazos justo a tiempo para atraparlos a los dos, puro codo, rodillas y esa dulzura pegajosa que solo tienen los niños. Mi corazón dio ese brinquito otra vez, como si fuera un pájaro viejo que de repente se acuerda cómo volar. Nada más con escuchar que me decían, abuela, todo el cansancio, el dolor de rodillas, hasta el silencio de los últimos meses, se deshizo, se volvió algo suave, bonito. Unos minutos después llegaron Liam y Melissa. Él venía un paso adelante, cargando una bolsa de pañales, aunque los niños ya no usan pañales desde hace tiempo. Melissa medio sonrió, o al menos eso parecía, pero sus ojos empezaron a recorrer el patio, el porche, la pintura descarapelada, el marco de la puerta, como si estuviera evaluando algo. La casa se ve igual, dijo Liam, como si no supiera si eso era bueno o malo. Pero a mí no me importaba. Mi hijo, mis nietos, todos bajo mi techo, aunque solo fuera por un ratito para comer. Yo habría barrido el camino con las manos si eso significara que se quedaban más tiempo. En la cocina me moví como no lo hacía desde hace años. La estufa se quejaba, el fregadero no paraba de correr, y el ventilador en la esquina apenas si daba vueltas, jadeando. Hice estofado de carne con zanahorias, como una vez Melissa dijo que le gustaba. También preparé ensalada de pollo fría con uvas y apio, porque hacía mucho calor para otra cosa. Y de postre, tarta de durazno, la favorita de ella,
si es que todavía le gustaba. El horno volvió la cocina un sauna. Tenía la espalda empapada y el ruedo de mi blusa chorreando de sudor, pero no me importaba. Me repetía a mí misma, hazlo sentir como en casa. Serví el estofado en los tazones azules, esos que solo saco para las visitas especiales. Nos sentamos en la mesa de roble que Bill y yo habíamos comprado usada. En nuestro primer invierno aquí, la brisa entraba por las ventanas con mosquitero. Movía las servilletas y suavizaba la mantequilla. Vi a Max hacer una montaña de puré en su plato, y a ella contarnos todos los nombres de los caballos del campamento. Les rellené los vasos con té helado y dejé que sus voces llenaran el cuarto, borrando el tiempo que había pasado desde la última vez que estuvimos así, juntos. Y justo cuando estaba cortando un segundo pedazo de tarta para ella, Liam dejó el tenedor y me soltó. Oye, Ma, ¿cuánto recibes del seguro últimamente? Lo dijo así, casual, como si preguntara por el clima o si aún sembraba pepinos. Me quedé congelada, con la cuchara en el aire. No fue tanto la pregunta, fue como la hizo. No sonó curioso, sonó como si estuviera calculando algo. Sentí cómo cambiaba el ambiente, como si un hilito invisible dentro de mí se rompiera sin hacer ruido. Sonreí, por reflejo, por costumbre, por defensa. Ay, no mucho, dije, como 1000 poquitos, no más para la despensa y la luz. Liam asintió y bajó la mirada. Melissa no dijo nada, pero le lanzó una mirada rápida, cortante. Y con ese gesto, se me aclaró todo. Esa incomodidad que sentí cuando llegaron, esa cosa rara en la voz de Liam, el silencio de Melissa, todo era real, y ahora ahí estaba, sentado con nosotros, pesado como el zapatero de durazno sobre la mesa. Rápido cambié de tema, les conté que los tomates ya estaban madurando, y que las ardillas otra vez andaban robándose las hojitas de albahaca. Le pregunté a Liam si seguían faltando empleados en el almacén. Él respondió con frases cortas, sin levantar mucho la vista del plato. Melissa intervino de vez en cuando, con su voz educada, todo bien medido. Los niños, por suerte, ni se enteraron de nada, seguían felices, discutiendo entre risas quién tenía la bola de helado más grande. Pero para mí, algo cambió. Esa luz cálida que siempre imaginé que existía entre nosotros empezó a apagarse poquito a poco. Durante años me convencí de que con mi amor bastaba, que mi silencio, mis sacrificios, esa vida sencilla que con tanto cuidado construí, todo eso algún día se traduciría en respeto, en conexión. Pero ahí estábamos, y lo único que sentía era que me estaban analizando, como si fuera un terreno que alguien está viendo si todavía vale la pena invertir en él. Miré a Liam. No lo vi como el hombre que tenía enfrente, sino como el niño que fue, el que se metía a mi cuarto en la madrugada con su cobija arrastrando, después de una pesadilla, el que lloraba en mi regazo cuando se le murió su pez dorado. Ese niño aún vivía dentro de él, pero también estaba esta nueva versión, distraído, incómodo, como si ya no supiera qué hacer en mi cocina. ¿Será que ya me volví irrelevante para él? O peor, ¿será que ahora solo me ve como un recurso? No dije nada, seguí sonriendo, sirviendo limonada, preguntándole a ella por sus amigos del campamento. Pero por dentro, algo se me estaba deshilando, una duda, suave pero firme, que ya no iba a poder remendar. Tal vez Walter siempre tuvo razón, o tal vez todavía era muy pronto para saberlo. Lo que sí supe, fue que esa visita no era solo una visita, y que esa pregunta tan sencilla, dicha así tan casual, había abierto una puerta, y yo no sabía cómo cerrarla otra vez. Ese invierno cayó temprano, y fuerte. Para mediados de noviembre ya había hielo en las banquetas y en las calles. El frío se colaba por las ventanas, por más que cerrara bien las cortinas. Me resbalé 2 veces esa semana, una sacando la basura, y otra a unos pasos del buzón. Nada grave, solo unos moretones en las rodillas y un hombro que me dolía más por las noches. Pero no era el dolor lo que me pegó, era darme cuenta de que ya me movía más lento que el mundo. Y no me podía quitar de la cabeza la idea de que, tal vez no dolería tanto si hubiera más pasos sonando dentro de la casa, no solo los míos. El Día de Acción de Gracias siempre había sido mi favorito, no tanto por el pavó o el pastel, sino por los sonidos, los platos chocando, Liam preguntando dónde guardé la canela, la risa de ella rebotando por las paredes, Bill tarareando música country mientras bañaba el pavó. Por años, ese día era el único en el que podía estar segura de que todos iban a venir. Ese día me desperté a las 5 en punto, como siempre. Saqué el pavó del congelador, lo puse en el fregadero, pelé calabaza, piqué arándanos, empecé la masa del relleno de pan de maíz. La tarjeta con la receta,
escrita por Bill hace muchos años. Seguía pegada en el refri, su letra toda derechita, ya un poco borrada en las esquinas. Pasé mi dedo por ella, y luego me puse manos a la obra. Cocinar me ayudaba a no pensar tanto. Ya para media mañana, la casa olía como no olía desde el último día de gracias: romero, mantequilla, canela, clavo. Había puesto la mesa a la mitad. Los platos con dibujos de pavos para los niños ya estaban listos. Le dibujé una carita feliz a la servilleta de Max, como siempre hacía. Hasta compré una botella de sidra, por si ella no quería leche. Cada 15 minutos revisaba el celular. Nada, ni un "ahí vamos", ni un "vamos tarde". Me dije que seguro estaban atorados en el tráfico. Es acción de gracias. Después de todo mundo sale. Seguí revolviendo la salsa de arándano, seguí bañando el pavó, seguí mirando por la ventana, al camino de grava. En cualquier momento, pensé, en cualquier momento van a llegar en esa camioneta plateada. Los niños se van a bajar corriendo como antes, todo va a volver a su lugar. Pero el reloj siguió avanzando, pasó el mediodía, luego la 1, luego las 2. Intenté llamar, nadie contestó. Dejé un mensaje: hola, mi amor. Solo quería saber si vienen. Ya está todo listo. No hay prisa. Solo dime, sí. Esperé otra hora y luego le mandé un mensaje. Si estás muy ocupado para venir, por lo menos márcame. Solo quiero oír tu voz, hoy. Pero nada. A las 4:30 salí a tirar la basura, y de reojo vi la casa de Ellen, justo al otro lado de la calle. Su entrada estaba llena de coches. Por la ventana de su cocina, vi a su hija moviendo algo en la estufa. 2 niños corriendo por el comedor, y creo que su yerno partiendo el pavó en la barra. Sentí un apretón en el pecho que no me esperaba. No era envidia exactamente, era más como un anhelo. Siempre me dio gusto por Ellen, de verdad, pero hoy sí le envidié el ruido que salía de su casa. Adentro, prendí las velas de la mesa, me serví una copa de vino tinto y puse otra justo enfrente de mí, donde estaba la silla vacía, la silla de Bill. Acomodé el mantel. Le quité las arrugas con la mano, coloqué una servilleta junto al tenedor, como si alguien todavía pudiera sentarse ahí. Me repetía que estaba bien, que entendía, la gente se ocupa, los planes cambian. Pero por dentro, sentía el corazón como una hoja seca, toda enrollada. La comida se enfrió, el puré se volvió todo aguado, la piel del pavo ya ni crujía. Corté una rebanada de pechuga, vi el relleno, y ahí me detuve, me quedé con el tenedor en el aire, y de pronto lo vi clarito, a Liam, hace años, sentado en esa misma silla, bromeando con Bill sobre lo rápido que comía. Come como marino, decía. Y Bill soltaba la risa con la boca llena. Pero esa noche, no hubo risas. Tampoco lloré, al menos no al principio, solo me quedé ahí sentada, dejando que el silencio se alargara. El vino me supo demasiado amargo, y la silla de enfrente, igual de vacía que yo por dentro. Pensé en volver a llamar, pero no tuve fuerzas. No quería escuchar el tono, otra vez sin respuesta. Así que hice lo que siempre hago cuando la casa se siente muy callada, prendí la velita que está junto a la foto de Bill, allá en el estante. Me senté frente a ella, sin luces, sin tele, solo yo y la luz suave de la flama. Tenía la copa en una mano, el tallo frío entre los dedos, y me quedé viendo la foto, como si pudiera hablarle. Bill, susurré, nadie vino este año. Supongo que están ocupados. Tal vez para la próxima. La vela se fue consumiendo poco a poco, y yo me quedé sentada más de lo que debía, mucho después de que el calor se me fuera de los huesos. Y por primera vez en mucho tiempo, esa tranquilidad de la casa ya no se sentía en paz, se sentía como un eco, como si todo lo que alguna vez fue bonito ahora me rebotara en el alma, más fuerte que nunca. Pasaron 2 días más, sin mensaje, sin llamadas, ni siquiera un meme reenviado de parte de Melissa. El sábado en la mañana hice café, como siempre, 2 cucharadas, un chorrito de crema de canela, y a darle vueltas con la cuchara al revés. Me lo llevé al porche y me senté en el columpio, viendo cómo caían las últimas hojas del árbol grande, allá por la banqueta. El silencio ya no se sentía escogido, no se sentía sagrado. Solo, vacío. No estaba enojada, no exactamente, más bien me sentía hecha a un lado, como un abrigo viejo colgado al fondo del closet. No lo tiras, pero tampoco lo usas. Y me empecé a preguntar si lo de Acción de Gracias fue solo una cena perdida, o si era una señal de algo más grande, algo que se está metiendo entre ellos y yo, despacio, callado.
Habían pasado ya 2 semanas desde ese día de gracias tan callado, y la casa todavía se sentía más fría de lo normal, aunque sabía que no era el clima. Pude haber prendido la chimenea, o la radio, aunque fuera por compañía, pero lo que de verdad extrañaba era el relajo de la familia, el ruido de los niños corriendo. Hasta las maneras forzadas de Melissa me harían bien. Así que, una mañana, justo cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, hice mi maleta. No le avisé a Liam que iba a ir. Me daba miedo que me dijera que no, o peor, que dudara. Porque hay algo en esa duda de tu propio hijo que duele más que un no directo. Así que decidí sorprenderlos. Tal vez fue un poco imprudente para alguien de mi edad, pero a veces, cuando traes el corazón roto, haces cosas solo para sentir que todavía importas. Llené una canastita con regalitos, 2 frascos de mermelada de fresa hecha en casa, todavía calientita del último lote, una lata con galletas de mantequilla en forma de arbolitos, y unos juguetitos sencillos que pensé que les iban a gustar a los niños. Hasta le compré un trencito de cuerda a Max y un librito de actividades para ella. Los envolví con mucho cuidado, imaginándome sus caritas al verlos. No quise volar, nunca me han gustado los aviones, son ruidosos, rápidos, y todo es tan brillante. No confío en esos lugares donde todos sonríen demasiado y tus rodillas terminan tocando las de un extraño. Así que me fui en autobús, 8 horas, con caminos llenos de nieve y paradas con café amargo y baños bien fríos. Me senté al lado de una chava que iba a Minneapolis a buscar trabajo. Se llamaba Jamie. Era muy educada. Me preguntó sobre el tejido que llevaba, y me contó que su mamá había muerto hace años y que su papá tomaba mucho. Yo no le dije mucho, solo le sonreí y la escuché, pero su compañía me reconfortó. No sé por qué. Éramos 2 mujeres tratando de llegar a un lugar mejor, aunque por razones diferentes. Cuando llegamos a la ciudad, me dolía todo. La espalda me gritaba, las rodillas tiesas de tantas horas en ese asiento de vinil, pero en cuanto vi a ella y a Max corriendo hacia mí en la terminal, con los brazos abiertos gritando, «Abuela», todo valió la pena. Solté mi bolso, me arrodillé ahí mismo en el suelo, y los abracé como si no hubiera respirado bien en meses. Melissa salió después, se veía sorprendida, como si no supiera qué hacer. «Ay, no dijiste que vendrías», me dijo, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Yo solo sonreí y le dije, «Te mandé un mensaje, a lo mejor estabas ocupada y no lo viste». Ella asintió con la cabeza, un poco seca. «Pásale, hace frío». Vivían en una casita en un vecindario tranquilo, de esos donde los árboles están todos parejitos y hay más botes de reciclaje que carros. Adentro olía un poco a limpiador de lavanda, y también a algo sintético, como plástico y cera. Le di los regalos a los niños y gritaron de emoción por las galletas. Ella abrazó el libro de rompecabezas como si fuera un tesoro. Me dije a mí misma que eso era suficiente, que su alegría también era mía. Melissa me llevó a un cuartito junto al closet de la ropa. El aire se sentía húmedo y el calentador no llegaba bien a las esquinas, pero había una cama y una ventana, y le dije que estaba perfecto. «Me gusta que esté un poquito frío», le dije con una sonrisa. «Es bueno para los huesos». Esa noche, Liam no llegó hasta ya entrada la noche. Melissa ya me había avisado que iba a llegar tarde. Cuando por fin entró, apenas me volteó a ver. «Hola, mamá», murmuró, mientras se quitaba los zapatos y subía las escaleras. Yo me quedé parada en la cocina, con el trapo de cocina en la mano, toda congelada. No lo había visto en meses, y lo único que recibí fue un saludo seco con la cabeza. Me repetí que seguro estaba cansado, que el trabajo es duro, que la vida a veces no da tiempo. Pero muy dentro de mí, algo se me apretó, igualito que aquella vez, años atrás, la noche de su graduación. Me había dicho que no fuera, que habría mucha gente, que el estacionamiento iba a estar imposible, que la verdad, mamá, no ibas a conocer a nadie. Pero yo fui de todas formas, me senté hasta atrás, apretando mi bolso, viendo cómo caminaba por el escenario, con lágrimas corriendo por mi cara. Nunca le dije que fui, no quería hacerlo sentir mal, pero ese día, nunca me había sentido tan orgullosa. En los días que siguieron, me mantuve ocupada, cociné varias comidas, pensando que a Liam le gustaría el pastel de carne, como cuando era niño. También hice sopa cremosa de papa, zanahorias asadas con ajo y tomillo, doblé la ropa, barrí el porche de atrás, ayudé a ella con la tarea. La casa nunca se sintió como mía, pero traté de ser útil. Todas las noches, Melissa traía comida para llevar. Liam comía en silencio, parado en la barra,
mirando su celular. Yo trataba de platicar, preguntarle sobre su trabajo, cómo iban las cosas, pero sus respuestas eran cortas, educadas, vacías. No eran groseros. Era algo peor, me sentía invisible. Una noche preparé estofado de frijoles negros con jamón ahumado, el favorito de Liam cuando tenía 7 años. Me tardé horas cocinándolo a fuego bajito. Al final le puse tantito cilantro fresco, como le gustaba a Bill. Puse la mesa bonita, con servilletas de tela y hasta una vela, tratando de hacer algo cálido. Liam entró, sacó una ensalada del refri. Melissa llegó detrás con 2 aguas con gas. Me dijo, sin mala intención pero sin mucha calidez tampoco. Huele muy rico, mamá, pero estamos comiendo más ligero últimamente. Ya sabes, cosas más limpias. Yo solo asentí con una sonrisa. Claro, lo entiendo. Agarré mi plato, lo llevé al fregadero y me puse a lavar los trastes, mientras ellos comían su col rizada y tofu en la sala. No lloré, no en voz alta, pero por dentro, algo chiquito se me rompió. No era por la comida, sino por lo que significaba, querer alimentar a alguien con el corazón, y darte cuenta que ya no les gusta lo que tienes para ofrecer. Los días empezaron a sentirse todos iguales, como el goteo lento de una llave que aprendes a ignorar. Seguí tratando de ser útil. Me decía que Liam debía notar los pequeños detalles, el desayuno, la ropa limpia, cómo doblaba los calcetines de los niños en pares bonitos, como lo hacía cuando él era chico. Pensaba, tal vez no dice nada, pero me va a abrazar antes de que me vaya. Cada mañana me levantaba antes que todos, como siempre lo he hecho, aunque estoy jubilada, no se me quita la costumbre. Preparaba café nuevo, cortaba pan de masa madre que traje desde mi casa, lo tostaba, y sacaba mis mermeladas caseras, de albaricoque, de fresa, del tipo que Melissa una vez dijo que le recordaban a su abuela. Pero la cocina se quedaba en silencio. Liam pasaba rápido con su taza de café para llevar y decía, ya nos acostumbramos al Starbucks, mamá. Melissa apenas levantaba la vista del celular, decía, gracias, con amabilidad, y salía corriendo al garaje sin probar nada. A las 9 de la mañana, la casa ya estaba vacía. Yo caminaba de puntitas, como si estuviera en casa ajena, sin querer mover nada. Encendía la televisión bajito, apenas como un susurro, nomás para no escuchar tanto mis propios pensamientos. Casi todos los días veía repeticiones de programas de cocina o el reporte del clima, no porque me importara el clima en Minnesota, sino porque las voces sonaban amigables. Limpiaba encimeras que ya estaban limpias, barría el piso 2 veces, doblaba cobijas que ni se habían movido. Era raro estar en una casa llena de gente, y sentirse más sola que en mi cabañita en Bozeman. Allá por lo menos tenía al viento, a los pajaritos del jardín, a veces les hablaba. Las noches eran más difíciles. El cuartito de invitados junto al lavadero era frío, más de lo que decía. A veces el ruido de la secadora me despertaba. Me quedaba acostada en la oscuridad, escuchando el murmullo lejano del tráfico de la carretera, un zumbido constante. Nada que ver con las noches tranquilas de mi casa, donde solo el canto de un búho o el ruido de un mapache podían despertarte. Extrañaba el sonido de las gallinas por la mañana, extrañaba el crujido de los escalones de mi porche. Y hasta extrañaba cómo Bill tocaba con los nudillos la puerta del gabinete cuando se levantaba a tomar agua en la noche. Extrañaba el rechinar del piso bajo mis pantuflas. Sí, la ciudad tiene sus comodidades, pero para alguien como yo, que no forma parte de esta rutina, todo se sentía como un tipo de exilio. Estaba rodeada de movimiento, de prisas, de gente con rumbo. Pero yo ya me movía muy despacio para seguirles el paso. Y luego llegó ese momento que, muy dentro de mí, en un rinconcito tranquilo, ya sabía que iba a pasar. Fue una noche. Después de otra cena para llevar, esta vez fue comida tailandesa. Melissa dejó su vaso sobre la mesa y, con una sonrisa amable, dijo, pues este sábado tenemos planes con unos amigos del trabajo, como un retiro de fin de semana allá al norte. Es una cosa de parejas. Ni siquiera me miró a los ojos. Liam estaba entretenido, quitándole la etiqueta a su botella de cerveza. Yo asentí despacito. Entonces ella agregó, apuesto a que ya extrañas Bozeman, ¿no? Tus plantas, tu porchecito. Mis labios hicieron una sonrisa antes de que mi corazón pudiera reaccionar. Sí, dije, mis orquídeas ya deben tener sed. No había enojo en su voz, ni reclamo, pero sus palabras marcaron una línea muy clara, como azúcar glas sobre la barra de la cocina. Ya no era parte del ritmo de su vida, mi visita se había vuelto una pausa, una que ya era hora de cerrar. Esa noche empecé a empacar en silencio. No lloré,
Hay una dignidad en saber cuándo es momento de irse. Doblé los dibujitos que me hicieron los niños y los guardé en mi bolso. Acomodé bien las sábanas de la camita. Dejé un frasquito de mermelada sobre la barra de la cocina, junto a una nota para ella y Max que decía, con todo mi amor. A veces los momentos más duros no son escandalosos, no gritan. Vienen disfrazados de frases educadas, dichas entre platos sucios y sonrisas a medias. No te empujan, solo te muestran la puerta, y confían en que tú sabrás cruzarla. Ya era pasada la medianoche, la casa estaba en silencio, nomás se oía el zumbido del refri, y de vez en cuando el sonido lejano de un coche pasando. La nieve empezaba a caer, tocando los cristales como si susurrara. Me quedé despierta en esa camita angosta, escuchando no el mundo, sino el silencio dentro de mí, un silencio denso, que pesaba. Ya casi era Navidad. Las luces de colores ya brillaban en las casas vecinas. Las familias estaban comprando arbolitos, horneando galletas, preparando todo para sentirse cerca y calientitos. Pero en esta casa, el mensaje había sido claro, yo no era parte de esos planes. Era una invitada sin fecha de salida, y eso incomodaba a todos. Me prometí que me iría al día siguiente, con calma, sin hacer drama, como la mujer que soy, como la mujer que mi mamá me enseñó a ser. Pero antes de empacar del todo, me dieron ganas de caminar por el pasillo y tocar suavemente la puerta de Liam. No sé bien por qué, tal vez para decir adiós, tal vez como último intento de conectar. Solo llegué hasta la entrada, la puerta estaba un poco entreabierta, se oían voces bajito, en serio. Me detuve en seco, sé que debí haberme dado la vuelta, lo sé, pero algo me detuvo, como si mi corazón supiera que algo importante estaba pasando. Era el instinto de una madre, ese que siente cuando algo que ella construyó empieza a cambiar, sin su permiso. Escuché la voz de Melissa. Ay, claro, tiene más dinero guardado del que dice. ¿Viste los estados de cuenta? Ha estado sentada encima de más de $200,000. Pero me dijo que nomás le daban como 1,000 del seguro, contestó Liam, en voz baja. Melissa soltó una risita, como burlándose, pero sin gracia. Está mintiendo. ¿Para qué está guardando ese dinero? Ya está grande, vive sola. Ese dinero debería ayudarnos a nosotros, no quedarse ahí nomás, juntando polvo en una cuenta de cooperativa. Pegué la palma contra la pared, abrí la boca, como para respirar, pero no me entró el aire. Melissa siguió, su tono seguía suave pero con filo. Nomás se hace la débil, pero si de verdad le importáramos, por los niños, pues, podría ayudarnos, ¿no? Con la hipoteca, con la guardería tal vez, pero no, en lugar de eso trae mermelada. Sentí los frascos de mermelada dentro de mi maleta, envueltos en una toalla para que no se rompieran. Entonces Liam habló, con voz apagada. No sé, tal vez siempre ha sido así, terca, callada. Bueno, agregó, ya ni importa, solo tenemos que asegurarnos de que no se quede mucho tiempo, otra vez. Melissa contestó enseguida. Sí, le decimos que vamos a salir de viaje la próxima vez. Y la verdad, con los niños creciendo, si necesitamos más espacio. No hubo gritos, no hubo portazos, solo fue como si alguien fuera desenredando, sin prisa, todo lo que yo pensaba sobre mi hijo. Mi mano se soltó de la pared. No lloré, no entré a decir nada, solo me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo, como flotando en agua con piedras en los zapatos. En la pequeña habitación de visitas me senté en la cama, el calentador hizo un ruido, pero el frío ya me había calado hasta los huesos. Me quedé ahí toda la noche, sin dormir, me dolía la espalda, pero no sentía nada. Ni dolor, ni rabia. Solo un hueco donde antes había algo. Al amanecer me puse el abrigo, cerré la cremallera de mi maleta. Escribí una nota rápido, en el reverso de un ticket del súper, y la dejé en la mesa de la cocina. Regreso a Bozeman. Gracias por dejarme quedarme. Los niños son encantadores, los quiero mucho. Sin comas, sin reclamos, solo aire contenido y tinta. No toqué ninguna puerta. No quise ver sus ojos. La central de autobuses no quedaba lejos. Pagué en efectivo y me senté hasta atrás. El asiento estaba frío contra mi espalda. Me acomodé bien la bufanda y abracé mi vieja bolsa de lona, la misma con la que vine por primera vez a Spokane, hace más de 30 años. Afuera, a través de la ventana, las luces navideñas se veían borrosas, corridas por el movimiento. La nieve se pegaba a los limpiaparabrisas. Vi gente apurada con bolsas de regalo, bolsas del súper.
Vi a una niña ayudando a su abuelita a subir a un taxi, ajustándole bien la bufanda. Vi mi reflejo en el vidrio, gris, cansado, como si no fuera yo. Cerré los ojos. Ya no me dolía la espalda. Ya no sentía frío. Solo me sentía invisible. Para cuando el camión agarró la autopista, Minneapolis ya estaba lejos. La voz de Liam seguía en mi cabeza. No sonaba molesto, solo indiferente. Y eso fue lo que más dolió. La indiferencia es una forma de abandono que nadie te enseña a esperar. Abrí mi bolso y saqué el frasco de mermelada de durazno. Le pasé el dedo a la etiqueta. Estaba un poco corrida, pero todavía se podía leer. Para ella, con amor. Abuela. No sabía si algún día se la iba a poder dar, pero la guardé de todas formas. El camión llegó a Bozeman justo cuando el sol salía detrás de las montañas, dibujando sombras azules sobre la nieve. Bajé a la banqueta, apretando mi bolsa vieja más fuerte de lo que pensaba. Me dolían los dedos por el frío, pero lo agradecí, porque me recordó que todavía estaba aquí, que todavía podía sentir. El camino a casa no era largo, pero se sentía distinto, como si caminara hacia un recuerdo, no hacia un hogar. Cuando abrí la puerta, un olor cálido y dulce salió a recibirme. Un poco a madera, un poco al aceite cítrico que usaba para limpiar el piso. Era como si una parte de mi casa me dijera, bienvenida. El radiador empezó a zumbar. La foto de Bill y yo, tomada en nuestro aniversario 25, en el Parque Nacional Glacier, seguía en su lugar, sobre el mueble junto a la tele. Dejé mi bolsa, pero no la desempacaba. La maleta podía esperar. Todo podía esperar. Me quedé en medio de la sala, dejando que el silencio me envolviera. La orquídea junto a la ventana había florecido. Los pétalos morados de la orquídea se estiraban despacito hacia la luz. No me lo esperaba, en realidad, no esperaba nada. Pero esa vista me despertó algo por dentro. No era felicidad, todavía no. Pero sí algo parecido a sentirme vista. Esta casa, a diferencia de otras cosas, nunca me pidió que demostrara que merecía estar aquí. Sin quitarme el abrigo, me fui directo al viejo gabinete de madera en mi cuarto. Abrí el cajón y busqué la carpetita azul, esa delgadita que siempre guardé hasta abajo, debajo de papeles viejos de impuestos y garantías que ya ni sirven. Ahí estaban los documentos del banco. Años y años guardados, cuentas de retiro, bonos, herencias pequeñas de primos que ya no están, el último cheque que me dieron cuando cerró la planta de plásticos. Vi crecer esos números por décadas. Despacio, sí, pero firmes, seguros. Siempre me decía que era por si algo pasaba, una emergencia, una enfermedad, o si Liam algún día necesitaba ayuda en serio. Hasta me imaginaba escribiendo un cheque con manos temblorosas para sacarlo de algún apuro. Quería ser ese tipo de mamá, la que salva el día sin hacer escándalo. Pero hoy, mientras leía esos estados de cuenta, vi otra cosa, una mujer que esperó tanto que se le olvidó que la generosidad no se exige, y que el amor, el verdadero amor, no se compra con sacrificios silenciosos ni con frascos de mermelada. Me senté en el viejo sillón de Bill. Crujió como siempre. Pasé los dedos por el borde de la carpeta, como sin pensar. Me vino a la mente la voz de Melissa, tan calmada, tan lógica, hablando de mí como si fuera una señora tacaña que nomás guarda el dinero por guardar. Pensé en Liam, en su silencio, su indiferencia. Y luego pensé en cada cena que cociné esa semana, en cada plato que quedó casi intacto, en cada palabra que me callé, cada sonrisa que fingí. No lloré, solo me quedé ahí, dejando que el calor del radiador descongelara algo dentro de mí. No era perdón, todavía no. Era como soltar una cuerda que tenía años jalándome el corazón. Más tarde, esa misma tarde, crucé el jardín nevado hasta la casa de Walter. Estaba en su porche, con 2 chamarras puestas, fumando algo que olía medio sospechoso. Me senté junto a él, sin decir nada. Me pasó un termo lleno de café. Y así nos quedamos, callados, viendo cómo cambiaba la luz sobre la nieve. Después de un buen rato, dije, tenías razón, ¿sabes? Walter levantó una ceja, pero ni me volteó a ver. A veces uno tarda en ver bien cuando tiene los ojos llenos de amor, dijo. Yo pensé que los estaba protegiendo, contesté. Él soltó una risita. ¿Protegiéndolos? ¿De qué o de quién? No dije nada. Solo vi hacia el cielo. Las nubes estaban bajas, pesadas, listas para soltar más nieve. Todavía estás aquí, dijo él al final. Eso ya es algo.
Esa noche, después de darle de comer al gato y apagar todas las luces menos la que está sobre el fregadero, abrí el cajón del escritorio. Saqué el cuaderno de cuero que no había tocado desde que Bill murió. Las primeras páginas eran suyas, con su letra chueca, listas del súper, diagramas de tuberías, recordatorios del aceite del camión. Las hojeé con cuidado. Y luego encontré una hoja en blanco. Tomé una pluma que tardó 3 clics en escribir, y puse: a partir de ahora, vivir para mí. Primero mi salud. Luego mi dinero. Y lo que sobre, solo para quienes nunca me han hecho sentir chiquita. Me temblaba un poco la mano al escribirlo, pero no me detuve. Subrayé esa última línea. Luego cerré el cuaderno y lo puse junto a la radio. Ahí lo guardaba Bill. Y pensé que no le molestaría que yo también lo usara. No me sentí poderosa, ni como en las películas con música épica. No hubo lágrimas dramáticas ni gritos al cielo. Solo fue un respiro. Un respiro largo, callado y completo. No me había dado cuenta de lo superficial que había estado respirando esas últimas semanas. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma, aunque ni siquiera puse una. Solo había pasado una semana, pero se sentía como si fueran años desde la última vez que hice café solo para mí. No más tacitas extras. No más esperar pasitos en el pasillo. Solo yo, el silencio, y el aroma del café recién molido. Encendí la radio, algo que ya casi no hacía. Una canción country llenó la cocina. Vieja pero alegre, del tipo que Bill solía tararear mientras arreglaba el fregadero. Era su favorita, murmuré, dejando mi taza con cuidado. Pero esta vez, la sonrisa que tenía no era amarga. Solo eran recuerdos, y gratitud. Tal vez porque, después de todo, lo que vivimos juntos todavía sentía que valía la pena. Salí al porche y respiré hondo. El aire de la mañana estaba frío y limpio, con esa frescura que solo tienen las mañanas en Montana. Caminé por el jardín, recogiendo ramas que cayeron con la tormenta de viento de hace unos días, arrancando algunas verduras ya marchitas. Al menos las plantas todavía me necesitan, dije en voz alta, agachándome para quitar una enredadera congelada. Ellas no piden nada a cambio. La paz que sentí no era escandalosa ni dramática. Era sencilla, suave. De esas que te caen encima sin aviso, cuando dejas de tratar de ganártelas. Una semana después, me fui en bici al pueblo, con mi abrigo verde grueso y la bufanda tapándome las orejas. Me estacioné frente a la ferretería, y abrí la puerta. El timbre sonó sobre mi cabeza. «Señora Lidia», gritó la dueña desde el mostrador. Todos pensamos que ya se había mudado para siempre, que se fue con su familia. Le sonreí mientras ponía en el mostrador una lista de materiales para el techo. Lo intenté, le dije bajito, pero resulta que aquí, respiro mejor. No preguntó más, y yo tampoco ofrecí explicaciones. Hay historias que simplemente son demasiado grandes para contarlas, entre estantes de cinta adhesiva y guantes de jardinería. Pero detrás de mi sonrisa, estaba una mujer que acababa de pasar por una tormenta silenciosa, y griega, por primera vez en mucho tiempo. Se sentía firme, plantada en el suelo. Una mañana a finales de febrero, cuando el invierno ya empezaba a soltar su agarre sobre Bozeman, abrí el viejo baúl de cedro que estaba debajo de las escaleras. No lo había tocado en años. Las bisagras crujieron como saludando, como un amigo que te guarda secretos. Y todo adentro seguía igual que lo recordaba. Un pañuelo bordado con flores silvestres. Un montón de cartas que Bill me escribió en nuestros primeros años. El álbum de fotos familiar, ya con los bordes amarillentos. Y un paquete grueso amarrado con una liga, papeles del banco, notas de ahorro, detalles de pensión. En total, un poco más de $205,000. Los llevé todos a la mesa de la cocina. El sol de la mañana entraba por las cortinas, y caía sobre las fotos viejas y los papeles gastados, dándoles un brillo cálido a décadas de recuerdos. Me senté en silencio, no con tristeza ni arrepentimiento, sino con una calma clara. Por primera vez, supe con certeza lo que tenía que hacer. Esa misma tarde caminé 5 cuadras hasta un pequeño despacho de abogados, al que había pasado por fuera 1000 veces, pero nunca me había animado a entrar. Olía a papel y a aceite de limón. La recepcionista me sonrió más cálido que nadie en casa de mi hijo en meses. Me senté frente al abogado, un hombre más joven que Liam, pero con la misma mirada cuidadosa, y empecé a leer la primera página. Yo, Lydia Margaret Hill, residente de Bozeman, Montana, declaro que este es mi testamento.
Todo lo expliqué claro. Una parte sería para los gastos del funeral. Otra, para la biblioteca pública, donde fui voluntaria los sábados en la mañana, ayudando a niños tímidos a decir sus primeras palabras. Y el resto, para un programa local que apoya a adultos mayores. Un fondo para ayudar a mujeres como yo a seguir siendo independientes un poco más. No lo hacía por coraje. De verdad. No sentía enojo, solo entendimiento. Aprendí que la familia no siempre es de sangre. La familia se forma con presencia, con empatía, con estar ahí sin esperar nada a cambio. Cuando llegamos a la parte de Liam, leí en voz alta, despacio, sin que me temblara la voz. No dejo herencia a mi hijo Liam Hill. No porque ya no lo quiera, sino porque he aprendido que el amor que se compra no es amor de verdad. No me tembló la voz. No me temblaron las manos. Me quité los lentes. Me recargué en la silla, y cerré los ojos un momento. No estaba molesta. Solo estaba cansada, pero de esa forma que no necesita consuelo. En casa, doblé el testamento y lo metí en un sobre. Lo guardé en el cajón que está debajo de la foto de mi boda, la que colgó en esa pared por 40 años. Junto a ella puse otra foto, más reciente, una de mí, rodeada de niños de la biblioteca. Todos con sonrisas chuecas, dientes faltantes, coletas mal hechas. Parecía correcto ponerlas juntas. Una era la vida que viví con entrega. La otra, un nuevo tipo de amor. Uno que encontré tarde, pero de verdad. A la mañana siguiente, después de la iglesia, él encaminó conmigo por las escaleras. Le conté con calma sobre el testamento. Él abrió mucho los ojos detrás de sus lentes gruesos. ¿No le vas a dejar nada a tu hijo?, preguntó bajito. Le sonreí, no con enojo, sino con la seguridad de quien ya lo pensó bien. Le dejo libertad, le dije. El viento sopló más fuerte, moviendo las ramas secas sobre nuestras cabezas. Pero ya no dolía. De camino a casa pasé por el Corner Café y pedí un café con leche. Algo que no hacía desde el otoño pasado. Me senté en la mesita junto a la ventana. La misma donde Bill y yo nos sentábamos, cada primer sábado del mes. No saqué mi chequera. No revisé el celular. Solo tomé un sorbo, sintiendo el calor del café bajando por mi pecho, como un recuerdo que ya no necesitaba arreglar. Afuera, el pueblo seguía igual, tranquilo, común, sin nada fuera de lo normal. Pero para mí, ese momento se sintió como el primer respiro verdadero que había tomado en muchos años. En casa, me senté junto a la ventana. La luz naranja del atardecer llenaba las paredes de la cocina. Mi gato Oliver se estiró flojito a mi lado, ronroneando como un motorcito suave en medio del silencio. Le acaricié las orejas con cuidado, despacito. He vivido lo suficiente para entender, dije en voz alta, sin dirigirme a nadie, que nadie te debe la felicidad, más que tú misma. No lo dije con tristeza, ni con enojo. Era solo una verdad sencilla que, al fin, había aceptado. La gente del pueblo empezó a notar un cambio en mí. No fue de un día para otro, fue poco a poco. Como cuando empieza la primavera, aunque todavía hay escarcha en el suelo. Ya no era la misma mujer, que antes bajaba la mirada en el súper, por miedo a ver lástima en los ojos de alguien. Ahora caminaba más. Tomaba caminos más largos, solo para respirar profundo. Le sonreía a la gente al pasar. Iniciaba charlas que antes ni me hubiera atrevido. Me metí a la clase de meditación para adultos mayores, en el centro comunitario. Era una sala con piso que crujía y luces medio feas. Pero estaba llena de personas que, igual que yo, estaban aprendiendo a estar quietas, a escuchar su respiración, y a no dejar que el pasado se las tragara. No era buena en eso. Me dolían las rodillas. Y mi mente se iba por todos lados. Pero regresaba todos los martes y viernes. También iba más seguido a la biblioteca. No como voluntaria esta vez, sino como alguien que necesitaba un rincón tranquilo, para leer y acordarse de quién era. Los bibliotecarios otra vez sabían mi nombre. Un jueves en la mañana, una enfermera joven de la clínica del condado vino a revisarme la presión. Era alegre, platicadora. No tendría más de 25 años. Traía una trenza larga y una plaquita que decía, Kelly. Mientras me ponía el brazalete en el brazo, me sonrió y dijo, apuesto a que sus hijos vienen a verla todo el tiempo, ¿verdad? No me moví. No inventé ninguna respuesta. Solo le sonreí, tranquila, con firmeza. No lo hacen, dije, pero está bien. Yo me he reconstruido, y con eso basta.
Se quedó callada un momento, como sin saber qué decir. Pero al final asintió. Creo que entendió más de lo que parecía. 3 meses después del Año Nuevo. La nieve ya casi se había derretido. El camino al pueblo ya no estaba resbaloso, y las ramas en mi patio empezaban a mostrar vida. La primavera ya venía. La sentía en la tierra, en la luz, hasta en mis huesos, que dolían un poquito menos cada mañana. Y entonces sonó el teléfono. Era Liam. Su voz, al principio, era más suave de lo que recordaba. Hola, mamá, dijo. Con ese tono cálido y amable que no usaba desde hacía años. He querido llamarte, pero las cosas han estado complicadas. Se quedó callado un momento, dándose tiempo para acomodar lo que iba a decir. Después de una pausa, continuó. La verdad es que tuve un problemita con el proyecto. Es algo del principio, nomás necesitamos un empujoncito. Lo suficiente para aguantar hasta el siguiente trimestre. Y luego vinieron las palabras que yo ya sabía que venían. Me preguntaba si podrías ayudarnos. Solo un poquito, nada más en lo que conseguimos la siguiente ronda. Solté un suspiro. Ni cuenta me había dado de que tenía los dedos apretados sobre el descansabrazos. Lo siento, Liam, le dije, tranquila pero firme. Ya doné todo. Mis ahorros se los di al centro comunitario, a los niños. Ya no está. Por un segundo pensé que se había cortado la llamada, pero luego su voz volvió, más fuerte y con tono molesto. ¿Estás hablando en serio? ¿Ese era el dinero de la familia, y se lo diste a desconocidos? Me enderecé un poco en la silla, pero mi voz se mantuvo suave. Ese dinero, Liam, alguna vez fue para ti, pero ya no. Tú y tu esposa dejaron muy claro qué es lo que les importa. Nunca me preguntaron si estaba comiendo bien cuando me quedé con ustedes. Ni si la cobija en ese piso frío me alcanzaba para no tener frío. Ni siquiera tocaron la comida que les preparé con todo mi cariño. Intentó interrumpirme, pero no lo dejé. Tú crees que tienes derecho a todo lo que guardé, que te lo debo solo porque te di la vida. Pero dime algo, Liam, si tus hijos algún día te tratan como tú me has tratado a mí, ¿cómo te sentirías? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Una pausa hueca. Y luego colgó. Me quedé viendo la pantalla un momento. La palabra, desconectado, ahí, mirándome. No sentí rabia. No lloré. Solo me invadió una calma profunda. Como el silencio que llega después de una tormenta larga. Esa noche, abrí mis viejos mensajes. Docenas de ellos, en su momento, fueron lo único que me animaba en mis tardes solitarias. Ahí estaban. Perdón, mamá, te llamo la semana que viene. No puedo hablar. Estoy ocupada con los niños. Te extraño. Te prometo que pronto iré a verte. Los leí todos, uno por uno, como despidiéndome. Y luego, también uno por uno, los borré. Ya no necesitaba esos fantasmas de cariño que nunca llegaron. La semana siguiente empecé a ser voluntaria en el centro comunitario. Ayudaba en el programa de lectura para niños. Barría el piso, limpiaba narices mocosas. Leía cuentos en voz alta con voces chistosas. La encargada del centro, una señora buena onda que se llama Marche, me miró sorprendida una tarde y me dijo: «Estás parada por horas. ¿Cómo le haces para tener tanta energía?» Le sonreí mientras me limpiaba las manos en el delantal. Mientras tenga aliento, quiero usarlo para querer a alguien, que no me lastime por hacerlo. Ella solo asintió, sin decir palabra, pero sus ojos lo dijeron todo. Por primera vez en muchos años me sentía llena. No de comida, ni de orgullo, ni por buscar aprobación. Llena, de sentido. Una mañana fría de abril, saqué una caja de madera de debajo de la cama. Esa que no había tocado en años. La puse sobre la mesa de la cocina y la abrí con cuidado. Adentro estaban los últimos recuerdos de una vida ya muy vivida. Una foto vieja de Bill. Una margarita prensada de nuestro aniversario. Mi primer par de lentes. Unas cuantas tarjetas que Liam me hizo cuando era niño. Encendí una vela junto a ellos. La llama bailaba en dorado sobre la madera. Bill, susurré, creo que hice lo correcto. Ya no estoy enojada. Solo cansada, cansada de esperar a gente que no va a venir. Tomé mi diario. Ese que empecé después de aquella noche en el autobús. Pasé páginas llenas de dolor y de claridad. Escribí una más, con la mano temblándome un poquito. Si no sabes amarte tú primero, ningún amor ajeno se va a sentir real. Hoy me elijo a mí misma. Cerré el libro, lo guardé de nuevo en el cajón y me fui a preparar un té. Afuera, el sol empezaba a salir detrás de los árboles sin hojas.
y las sombras largas se dibujaban en el porche. Salí envuelta en mi suéter grueso, con la taza caliente entre las manos. Oliver, el gato callejerito y medio greñudo que adopté, saltó al banquito y se acomodó a mi lado. No dije nada. Solo me senté ahí, escuchando el suave murmullo del mundo despertando. Y fue entonces que los vi. Un coche venía entrando por el camino de grava. Liam bajó primero. Su pelo un poco más largo. La cara delgada, pero con una expresión más tranquila, más amable de lo que recordaba. Detrás de él, mis 2 nietos salieron corriendo, con las mejillas rojas por el frío y gorritos de estambre. Me saludaron con la mano. Yo no me moví. Tampoco sonreí, todavía no. Esperé. Liam se fue acercando poco a poco, mirándome a los ojos. Pero esta vez, no vi ni reclamos ni culpa. Vi algo distinto. Tal vez era arrepentimiento, o tal vez finalmente entendía. Hola, mamá, dijo en voz bajita. Asentí con la cabeza, todavía con mi taza entre las manos. Sentí a Oliver moverse junto a mí, pero yo seguí quieta. Ya no éramos solo madre e hijo, aferrándonos a papeles viejos. Ahora éramos 2 personas, tratando de aprender lo que realmente significa amar. O quizá, apenas lo estábamos entendiendo por primera vez. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez tu hijo te preguntó cuánto dinero tienes en tu cuenta? ¿O si tenía suficiente cobija para no pasar frío? Pocos cenan bien. Pocos son verdaderamente felices. Muchas mamás ahorran toda su vida. No porque les importe el dinero, sino porque aman a sus hijos. Se aguantan, se limitan, se sacrifican. Solo para que un día ellos puedan vivir con menos preocupaciones. Pero lo que más les rompe el corazón, no es que les pidan dinero, es darse cuenta de que el amor se volvió una transacción. Lidia, al final, entendió algo muy importante, que nadie te debe amor. Más que tú misma. Y que a veces, el amor no viene de la sangre, sino de lugares que jamás imaginaste. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si viste algo de ti en el camino de esta madre, déjanos un comentario. Y si quieres leer más historias como esta, tranquilas, sinceras y profundamente humanas, suscríbete a Madres Olvidadas. Aquí siempre recordamos a quienes el mundo suele olvidar.